Buenos días, hermanos. Dios nos da una vez más la bendición de reunirnos a través de este medio. Así que este momento ocupémosle para agradarlo, para bendecir su nombre, pero antes los invito a que hagamos una oración. Padre, te doy gracias porque permites que estemos reunidos a través de este medio, Padre, porque nos das la bendición de poder estar una vez más aquí, Señor, viendo y poder alabar y glorificar tu nombre y aprender de tu palabra, Padre. Gracias porque eres bueno con cada uno de nosotros, porque podemos ver las bendiciones que derramas en nuestras vidas día con día, Señor. Tú, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, que merece toda la gloria, toda la honra y todo el poder. A ti te glorificamos en esta mañana, Señor, y te rendimos culto y adoración, Padre. En este momento, que toda distracción que tengamos echa de afuera, Padre, y que nos enfoquemos a alabar y glorificarte, Padre, porque tú eres merecedor de toda la alabanza, de toda la honra, de toda la gloria y de todo el poder, Señor. Te doy gracias y te pido que toques cada uno de nuestros corazones y sabemos que te vas a mover en medio de esta alabanza, Padre. Tú, Señor de señores, te bendecimos en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. En Hebreos 12:2 dice: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Adoremos y postrémonos con todo nuestro corazón a aquel que sufrió y murió por amor a cada uno de nosotros, y que ahora está a la diestra del Padre, esperando el momento para venir por su iglesia.
Aunque no podemos ver ni tocar al Señor, por fe creemos en Él. Por fe sabemos que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que en cada problema que estemos pasando, Él estará ahí con nosotros, abriendo puertas, tocando corazones y dándonos la fuerza que necesitamos. Pero lo más importante en este momento es que por fe creemos que Él está aquí, que Él está en su casa o en cualquier lugar donde usted esté viendo esta transmisión, moviéndose y trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque sabemos y creemos que Él se mueve en medio de la alabanza.
Sigamos alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor, el que nos liberta, la luz que nos guía y la razón por la cual vivimos hoy. Dice su palabra en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que vamos a cantarle al único y suficiente Salvador. En Proverbios 18:10 dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Sabemos que tenemos con nosotros a un Dios todopoderoso que siempre está al pendiente y que nunca nos ha fallado ni nos fallará. A un Dios que es nuestro refugio y nuestra defensa en cualquier situación.
Así que con esta última alabanza, digámosle que es nuestra torre fuerte y que sabemos que podemos acudir a Él en cualquier momento porque es fiel con cada uno de nosotros.
Buenos días a todos y cada uno de ustedes, y le damos gracias primeramente a Dios porque nos permite pues tener el gusto de compartir su palabra a través de este medio, y bueno, siempre esperando pues que esta sea una bendición para todos y cada uno de nosotros, que nos dé pues un consuelo, una enseñanza que sea de ayuda para nuestra vida. El día de hoy vamos a ver la continuación, de lo que vimos hace 8 días. Y es una historia que, aunque es muy conocida, pues reúne todas las características que siempre tiene la palabra de Dios, que cada vez que la releemos, pues nos ofrece como que un mensaje nuevo, y yo espero que así sea. Esta es una historia muy, muy preciosa porque, aunque fue hace ya varios siglos, en otra época, en otro ambiente, tiene una aplicación para cada una de nuestras vidas y para cada uno de nosotros, y mucha enseñanza que darnos. Así es que pues le pedimos a Dios que Él bendiga su palabra. Nosotros pues solamente pues nos toca, ser la parte moderadora, la parte instructora. El tema tiene por nombre el día de hoy: Daniel y sus compañeros en Babilonia. Como digo, esta es una historia muy conocida. Nos habla de cuando las tropas del rey Nabucodonosor, de lo que se le conocía como el reino de los caldeos, y ya más propiamente el reino de Babilonia, llegan a sitiar Jerusalén, y dice que se lleva mucha gente. También dentro de los botines, ya vimos, se lleva tesoros, pero lleva cautivo a mucha gente. Esta gente, pues vamos a decir que tiene algo de especial, así es que la misma clase va a ir por sí sola dándonos todos estos rasgos, y les digo, yo espero sea de bendición para nosotros, que el Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. Y dice la palabra de Dios que, lo vimos hace 8 días, que en el año 3 del rey Joacim, el rey de Judá, vino Nabucodonosor, dice, el rey de Babilonia, y la sitió, y que el Señor entregó en sus manos esta ciudad. Pero, viendo más adelante, nosotros vemos que dentro de la gente que se lleva cautiva, va a haber algo muy especial. Y nos dice en Daniel capítulo 1, de los versos 3 y 4, nosotros podemos leerlo, dice así: Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en que no hubiere tacha alguna. Aquí vamos a resaltar esa parte. Dice que escogiese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Entonces la primera petición que está haciendo este rey es que llamen a muchachos de buen parecer, pero de linaje real. O sea, no son muchachos cualquiera, ¿sí? Son hijos de príncipes. A su vez ellos son príncipes, son de la realeza judaica. Pero además dice, en quien no hubiere tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y dice, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y los criase durante 3 años. Entonces Nabucodonosor va a escoger, o va a dar la orden de escoger a jóvenes hebreos, jóvenes judíos. Ya vimos de la realeza, de buena presencia, pero además de muy buen entendimiento, o sea, inteligentes, sabios y capaces de aprender. Y los va a meter en una escuela por 3 años para instruirlos, dice, en la lengua de los caldeos. Así se llamaba también al rey de Babilonia, los babilonios. Y este tenía el propósito
de preparar a gente inteligente, gente muy preparada, para que después seguramente ellos, pues primero, bueno, los utilizaran como gobernantes, pero a la vez ellos se beneficiaran de su consejo, de su ayuda en el palacio. Es lo que generalmente ese era el primer propósito, rodearse de la gente, lo que hacen muchas veces las grandes potencias del mundo. Captan a los cerebros, esto se llama cerebros en todo el mundo, y se los llevan a sus países a trabajar. Y así, bueno, pues obtienen pues una ventaja sobre otras naciones. Este rey, sin embargo, nosotros vamos a ver que cuando estos jóvenes son llevados al palacio del rey, entonces se van a enfrentar a muchas cosas. Vamos a ver a partir de hoy en muchas lecciones la tremenda influencia que estos jóvenes, por no decir adolescentes e inclusive casi niños, tuvieron en el imperio babilónico y aún el siguiente imperio que después conquistaría la tierra, que fue el imperio persa. Estos jóvenes que son llevados ahí, es increíble todo lo que es la influencia que ellos tuvieron al final. Pero para comenzar, esta historia no parecía apuntar hacia él. Es decir, la historia de los jóvenes hebreos es una historia tremenda, es una historia que a veces, créanme lo que hay situaciones que a mí en lo personal no me gustaría narrar, pero hay que hacerlo puesto que por algo quedó registrado en la Biblia. Eran adolescentes que fueron arrancados de su entorno familiar y social. O sea, cuando decimos adolescentes, se cree incluso, bueno, pues quiero decirles que en el ambiente judaico un muchacho pasado los 12 años se considera joven. Hoy en nuestra sociedad, pues el joven es cercano a los 18 años. Ahí para ellos 12 años eran jóvenes, eran adolescentes, eran prácticamente unos niños. Cuando ellos vivieron la invasión de los babilonios, y entonces ellos vieron cuando llegaron los ejércitos, arrasaron la ciudad, y ellos vieron cómo se llevaron prisioneros algunos, pero ellos vieron cómo muchos murieron en esa invasión. No podemos asegurarlo, pero probablemente ellos vieron morir a sus padres, y ver morir a muchos de sus maestros, ver morir a muchos de sus vecinos. Así es que el comienzo fue terrible. Ellos fueron testigos de la destrucción de su pueblo. Ellos realmente fueron víctimas del proceder de sus gobernantes, aquellos que Dios les había advertido una y otra vez que ellos se arrepintieran de su proceder, de su camino. Así es que ellos también, pues esto les ha de ver, cuando nosotros, bueno, somos víctimas, pues hay un sentimiento todavía terriblemente más lastimoso, porque nosotros no somos culpables de lo que está sucediendo. Y bueno, pues ellos tal vez esperaron que esto fuese pasajero, pero todo lo que ellos van a ir viendo y viviendo cada día, pues les va a enseñar que no es así. Su situación va a empeorar, ver destruido su pueblo, ser llevados desde Jerusalén como prisioneros hasta Babilonia, fue algo humillante. Hay unos textos, incluso versículos, que hacen referencia a que incluso los transportaban desnudos. Y quizás esto era para que a través de cruzar sus pueblos, otros pueblos conquistados recibieran una lección del poderío babilónico y de lo que seguramente les podría pasar si ellos se rebelaran. Quizás cuando ellos llegan a Babilonia, ven aquella ciudad imponente, pues siempre se ha dicho que Babilonia era una de las grandes maravillas del mundo antiguo, con su esplendor, sus jardines colgantes y todo ello. Ellos tal vez pensaron que aquello pronto pasaría, pero vemos que la cosa cada día se va a agravar.
Un día, bueno, empiezan a escoger entre todos esos jóvenes, como ya lo hemos dicho, jóvenes que fueran especiales, de linaje real, inteligentes, de buena presencia, para que estuvieran en el palacio del rey. Ellos iban a ser ahí, dice, enseñados en la letra y en la lengua de los caldeos. Iban a entrar en la escuela. 3 años ellos iban a aprender todas las disciplinas de las letras caldeas, que incluía, pues no solo estudiar, digamos, las materias como hoy lo podríamos imaginar, como matemáticas, leyes, religión, arquitectura, sino astrología y astronomía. Estas 2 últimas disciplinas, muchas veces relacionados con temas que estaban prohibidos para el pueblo de Israel. Y como ya lo dijimos, esto tenía 2 propósitos, o sea, no solamente aprovecharse de la capacidad de estos jóvenes, sino al mismo tiempo como que borrar sus raíces para que ellos nunca se rebelaran contra el rey de Babilonia, seguramente, y para hacerlos más dóciles y más controlables. Lo mismo que hoy nosotros podemos ver cómo los sistemas educativos modernos están diseñados para que los jóvenes y los niños se aparten de sus raíces morales y espirituales que adquieren en las iglesias cristianas. Nosotros podemos pensar que esta historia se quedó allá hace unos 2600 años, pero eso mismo sucede el día de hoy. Los principios cristianos son socavados a través de las enseñanzas modernas. Lo vamos a ver ahorita con más detalle. Y muchas veces Él hace que las raíces cristianas sean borradas también de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y créanme lo que muchas veces hasta de los adultos. La modernidad que hoy vivimos, las ideas modernas, socavan completamente aquello en lo cual nosotros fuimos instruidos. Muchas veces no solo en los salones de clases de nuestras escuelas dominicales, sino muchas veces lo que nos enseñaron en nuestra casa, los principios, los modales, las costumbres, las buenas palabras, las expresiones, todo ello se va socavando y nos vamos conformando a este mundo sin darnos cuenta que una especie de Babilonia conquista al mundo de hoy. Bien, ya lo vimos, que son seleccionados para formarse en la escuela del rey. Hay un texto en Isaías 5:20 cuando dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El día de hoy, eso es lo que nosotros vivimos con la declaración de muchos disque derechos de algunos grupos sociales. Cosas que antes eran malas, ahora son buenas. Y así vamos dizque en una modernidad, pero muchas veces, les digo, o generalmente, pues esto lo que hace es socavar los principios cristianos, los principios bíblicos que nosotros tenemos. Y así terminamos que a lo malo ahora es bueno, lo que antes era malo ahora es bueno, y lo que antes era bueno ahora es malo, y que Dios nos ayude a estar atento con ello. Dice aquí, siguiendo nuestro texto, dice: y se les asignó provisión de la comida del rey. Esta comida del rey no era solamente, agasajarlos con buenas comidas, con buenos vinos, sino era que ellos estuvieran sanos, indudablemente, que ellos estuvieran en las mejores condiciones para servir en las tareas que se les iban a imponer. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a ver que el Señor
le había indicado a su pueblo que aún en la comida ellos podían contaminarse. Ellos tenían que preservar su pureza delante de Dios. Aparte que mucha de esta comida seguramente era ofrecida a algunos de los dioses babilónicos. Entonces, esto nos va a demostrar que ese proceso de transformación no incluía solamente el aspecto intelectual, sino aspectos todavía más íntimos de la vida. Nosotros, bueno, no es tiempo, momento, pero cuando las culturas con intereses sobre todo económicos han invadido nuestra sociedad, nos van imponiendo formas que antes nosotros no teníamos, incluso en las comidas. Hoy, por ejemplo, si no comemos cierta comida, no nos sentimos bien. Si no probamos esto o aquella bebida, tampoco nos sentimos bien. Lo que nos da una sensación de placer, de triunfo, de prosperidad, de satisfacción, es consumir tal o tal alimento y no nos damos cuenta. Pero a través de ello nos van ellos conquistando y vamos perdiendo también nuestra identidad. Pero para un hebreo había todavía algo más profundo. A través de una comida ellos se alejaban podían ellos perder su comunión con Dios. Esto es un poco difícil de entender, pero ellos sabían que comer comer esos alimentos, esas bebidas, era contaminarse, porque les digo, estaban muchas ofrecidas a los ídolos y tenían pues otras situaciones. De tal manera que, bueno, Daniel dice nuestro texto que Daniel propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la comida del rey. Entonces, no solo eso, sino también dice así, el jefe de los eunucos les cambió el nombre. Esto en un principio pudiera parecer algo inofensivo, un nuevo nombre. Pero vamos a ver que eso también tiene ciertas implicaciones. Por ejemplo, Daniel significa Dios ha juzgado, o también Dios es mi juez. Y a esto fue cambiado por Belsasar. Y sí quiero que quede claro que no todos los nombres, en este caso, los nombres hebreos sí tenemos una traducción o una idea de lo que significa. Pero, por ejemplo, de los nombres babilónicos no hay una traducción exacta porque, bueno, es cultura caldea, cultura babilónica, entonces hay mucha variación entre las interpretaciones que se les dan a los nuevos nombres, pero sí se puede deducir los significados. Yo quiero que pongamos atención. Daniel, por ejemplo, significa Dios ha juzgado o Dios es mi juez y se le pone Belsasar. Y Belsasar significa algo así como señora protege al rey, seguramente en honor a la esposa del dios Marduk o Bel. También puede significar príncipe del dios Bel, el ídolo principal de los babilonios y que era el equivalente a Baal, un nombre que aparece muy seguido en las escrituras. Entonces vamos a ver aquí, a partir de aquí, que de estos nombres, de tener un nombre que digamos primero honraba a Dios, se les cambia a un nombre que ahora honra a los dioses babilónicos. Ananías significa Jehová ha sido misericordioso y dice que es cambiado por Sadrach, que significa temeroso de un dios, o el que ilumina o es inspirado por el dios Sol. Misael dice que más o menos su idea o su significado es quién es como Dios. Jehová ha sido misericordioso, o el que Dios ha bendecido, o el que Dios ha favorecido, o en quien el favor de Dios está, protegido por Dios, y se le cambia el nombre por Mesach, que probablemente también su significado es algo así como alguien de poco valor. Azarías tiene por nombre quién como nuestro Dios, y es cambiado por Abednego, que significa siervo del dios Nebo, en referencia al dios Nebo, ahora de los babilonios. Y estos nombres hebreos, entonces, son cambiados ahora
por nombres babilónicos, pero nosotros vamos a ver que los nombres hebreos tenían algo en especial. Primeramente, los nombres hebreos tenían el propósito de honrar a Dios. Casi todos los nombres hebreos tienen un significado de hacer una alusión a Dios. Nosotros, bueno, en el mundo cristiano es muy común que las familias cristianas pongan nombres bíblicos a sus hijos, y estos nombres bíblicos casi siempre hacen alusión a Dios. Bueno, pues en los hebreos era todavía aún más, pero todavía esto se queda corto, porque generalmente los nombres hebreos estaban relacionados con su destino. Nosotros vamos a ver siempre que bueno, si usted lo hace como un ejercicio cuando está leyendo su Biblia y ve un nombre y usted tiene un diccionario bíblico, vamos a ver que ese nombre está muy relacionado con el propósito que ese personaje tiene dentro de la Biblia. Por ejemplo, Jesús, que significaba, que tenía, significa Salvador, y decía, bueno, ¿por qué Salvador? Dice, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Por citar otro ejemplo, Saraí, Dios le ordena a Abraham, dice, ya no llamarás a Saraí tu mujer Saraí, sino ahora Sara será su nombre. Saraí significaba princesa, pero Sara significa madre de muchos pueblos. Entonces hay una expresión que decía, Señor, revélame el destino de mi hijo. Entonces muchos padres, cuando ponían el nombre de sus hijos, era así honrar el nombre de Dios, pero más grande tenía un sentido profético. Muchas veces, incluso les digo, Dios les revelaba el nombre, Dios decía cómo iban a llamarse sus hijos, porque ese nombre estaba relacionado con el propósito que ellos tendrían en la vida. Entonces era algo profético, ¿sí? Y entonces, imagínense cuando a estos hombres les empiezan a cambiar el nombre a los jóvenes hebreos, les están robando su identidad como hijos de Dios, como su propósito como hijos de Dios. No solamente entonces les imponen el ser instruidos en las letras caldeas, no solamente les cambian el alimento, sino ahora también les cambian el nombre. Lo cual nos demuestra que no solamente era prepararlos para cosas mayores, no solamente era aprovecharse de la capacidad que ellos tenían, sino era borrar toda su identidad. Y entonces, al hacer esto, ellos, pues esto ya tiene, digamos, propósitos más profundos. Y esta es una de las labores que el enemigo hace con los hijos de Dios. El mundo y el diablo sigue haciendo lo mismo. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros tenemos un nuevo nombre. En Juan capítulo 1:12 dice que a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea, somos hijos de Dios. Y en un futuro incluso se nos habla que todos nosotros recibiremos un nuevo nombre. Yo conozco incluso personas que aún en su vida su nombre les es dado en esta tierra cuando Dios los llama. Son llamamientos muy especiales. Dios les da un nuevo nombre, un nombre asociado con la relación que tienen con Dios. Entonces veamos cómo el mundo, cómo el enemigo de Dios, el enemigo de los hijos de Dios, no solo va a querer cambiar nuestros gustos, no solo va a querer cambiar nuestras costumbres, sino va a querer robarnos nuestra identidad. Porque cuando nosotros somos conscientes de la identidad que nosotros tenemos, siempre va a haber algo que se va a revelar.
No vamos a rendirnos completamente ni a un lado ni a otro. Es algo que va a estar luchando. Pero el diablo lo que va a hacer es eso, robar la identidad. Pero algunos en el mundo, dice, somos atraídos hacia el mundo. Ya no hay cadenas, no hay espadas como los babilonios. Podemos hablar de las cosas terribles que hicieron los babilonios con sus armas para conquistar y doblegar al pueblo de Israel. Pero la verdad, el día de hoy, sin espadas, sin fuerza, muchos de nosotros somos seducidos por las tentaciones del mundo. Además, entonces aquí dice, de servirme, dice, me vas a dar todo, no solo tu tiempo e intelecto, sino me vas a dar que tu alma, todo lo que tú eres. La maldad el día de hoy, como decíamos, se ha multiplicado a tal grado que lo que antes era prohibido, ahora es permitido. Y muchas cosas que antes eran buenas, ahora son malas. La Babilonia moderna, entonces, va a intentar hasta el día de hoy quitarnos nuestra identidad cristiana, pero sobre todo, dicho de mejor forma, nuestra identidad como hijos de Dios, que el Señor nos guarde y nos ayude. Pero en este ambiente, en esta situación, nosotros vamos a ver que Daniel propuso, dice, en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces Daniel dijo, me puedes quitar mis cosas externas, pero lo que yo soy, lo que yo internamente tengo, eso no me lo vas a arrebatar. Y él propuso, dice, en su corazón. El corazón, es decir, en todo su ser, con toda su decisión, con todas sus fuerzas, no contaminarse con la comida del rey. Nosotros vamos a ver, hermanos, lo que le sucedió al pueblo de Dios es algo muy terrible. Pero vamos a ver que así esté la situación más terrible, así esté la situación más dura, Dios siempre está presente. Decíamos en la escuela dominical, Dios está siempre en control. En Romanos capítulo 11 hace una referencia a aquella vez cuando el profeta Elías clamaba ante Dios. Dice, es que todos, dice, ya no hay profetas porque a todos los han matado, solamente quedo yo. Y haciendo esta referencia dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Y dice Dios, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla, dice, delante de Baal. Dios siempre, dice, se va a buscar la forma de reservarse un pueblo que le honre, un pueblo que le alabe, un pueblo que le adore. Así también, dice en Romanos 11, en este tiempo ha quedado un remanente, dice, escogido por gracia. En todo tiempo Dios siempre va a tener un remanente, va a tener una raíz, así como los grandes árboles cuando se secan y ya su tronco enorme parece que no tiene vida, la raíz que está en lo profundo de la tierra vuelve a emerger dando vida. Dios siempre va a trabajar con sus hijos, Dios va a trabajar con su pueblo, Dios siempre le va a dar esperanza al hombre. Ahí, en el árbol más torcido que pueda haber, puede reverdecer nuevamente el trabajo de Dios. Fíjense bien que estos jóvenes tenían todo para haberse olvidado de Dios. Estar en el palacio del rey, las comodidades, la seguridad, los lujos. La Biblia no lo menciona, pero yo me atrevo a decir que les ofrecieron de todo. Pero ahí, en ese lugar, hay un joven que toma una decisión y dice, no contaminarse de la comida del rey. ¿Cuántas veces muchos de nosotros estamos en esa tentación, en esa situación de estar en un ambiente y es difícil luchar con lo que estamos haciendo, con lo que estamos viendo, con lo que se nos está sugiriendo? Muchas veces como que hasta se nos quiere imponer. Pero aquí Daniel tiene muchas cosas que enseñarnos y las vamos a compartir brevemente. Daniel propuso, dice, en su corazón no contaminarse. Entonces, Daniel conocía la ley de Dios.
Daniel conocía los mandamientos de Dios. Entonces él dijo, yo no me voy a contaminar. Cuando nosotros conocemos los mandamientos de Dios, nosotros también sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. El mundo nos va a decir todo lo contrario, ¿sí? El mundo nos va a salir con sus famosas frases, solo hay una vida. Entonces, ¿a qué veniste? Somos libres de disfrutar nuestra vida, pero nosotros sabemos y conocemos los principios de Dios. Y esos principios de Dios son los que nos dan identidad y los que mantienen nuestra relación con Dios. Entonces, primeramente, es indudable que Daniel conocía la ley de Dios. Cuando él dice, él propuso no contaminarse, es porque sabía qué cosas eran las que contaminaban su corazón. Contaminaban su vida y él propuso mantenerse limpio. Segundo, también Daniel entendía los mandamientos de Dios. Vean que estos principios son los principios que nosotros deberíamos aplicar a nuestra vida. Primero, conocer la ley de Dios. Segundo, debemos entenderlos o reflexionar en ellos. Muchas veces yo he escuchado que hay gente y algunos hermanos, hasta me parece a veces curioso, cuando dicen, es que yo no entiendo este mandamiento, no es que yo no entiendo esta orden, es que no. Cuando nosotros lo entendemos, lo aprendemos, simplemente tendremos la fuerza para entonces, dice el tercero, vivir los mandamientos de Dios. Y cuando nosotros los vivimos, si lo entendemos, qué bueno, y si no lo entendemos, pues no importa, nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Entonces Daniel, aparte los vivía, pero también los compartía. Este es un comentario personal, pero dice que Daniel propuso en su corazón. Pero eso quiere decir que cuando él le nace esa idea, él lo platica indudablemente con los jóvenes que eran sus principales amigos, Ananías, Misael y Azarías, y les dice, ¿saben qué? Yo he tomado esta resolución, y ellos están de acuerdo en caminar con él. Ellos están de acuerdo en decir, ¿sabes qué? Nosotros estamos contigo, vamos, no nos contaminemos de esa comida. Muchos jóvenes habían sido llevados a la corte del rey, pero solamente 4 toman la decisión de no contaminarse. Siempre el grupo que camina con Dios, el grupo que se opone al mundo, siempre va a ser un grupo minoritario. Esa es una de las grandes luchas que el pueblo cristiano siempre va a tener. Los jóvenes y aún los adultos, siempre nos tendremos que enfrentar con la mayoría. Siempre tendremos que ir contra la corriente. Dice, entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces, la historia de Daniel tiene mucho que enseñarnos. Dice, nos enseña que sin importar dónde estemos, podemos ser fieles a Dios. Un hijo de Dios puede ser fiel, esté en donde esté. Cuando nos proponemos ser fieles, y esto es lo más hermoso de esta escuela dominical, cuando nos proponemos ser fieles, Dios nos dará su gracia, y en buena voluntad, dice, pero nos dará su gracia porque dice, y puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios da su gracia y nos bendice en el trabajo o en las cosas que nosotros hacemos. Cuando nosotros nos proponemos movernos en estos principios, el Señor nos va a respaldar, el Señor nos va a dar su fuerza, el Señor va a estar con nosotros. Nos podemos recordar tantas historias de la Biblia de cómo cuando un hijo de Dios se proponía vivir de acuerdo a los principios de Dios, Dios le respaldaba, Dios le prosperaba, Dios le bendecía. La historia, por ejemplo, de José. Hay que recordar a José vendido como esclavo por sus propios hermanos y cuando llega a Egipto. Y en donde estaba José dice que Dios le prosperaba. Dios hacía que agradara a la gente que lo rodeaba y entonces José siempre estaba en una muy alta estima. Lo mismo va a pasar con Daniel. Cuando Daniel se propone
no contaminarse, él no va a tener que pelear, él no va a tener que luchar, porque la gracia de Dios lo va a ayudar. ¿Sí? Y entonces vamos a ver que van a verlo con buenos ojos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que bebía. Entonces ellos rechazaron, dice, seguir las leyes impuestas por los demás. ¿Se arriesgaron al rechazo de los demás? Claro que sí, pero ellos no se preguntaron ¿por qué hemos de seguir siendo fieles a Dios? Ellos tenían todo, ellos, les digo, habían visto caer a su pueblo, habían visto seguramente, tal vez vieron morir a sus padres, si no fueron arrancados de sus padres, llevados a tierra extraña, llevados al palacio, enseñados en nuevas costumbres. Ellos tenían todos los argumentos de decir Dios me ha abandonado, Dios no me respalda, pero aún ellos, en esa situación, ellos se mantuvieron fieles a Dios. Hoy en día, el mundo nos sigue imponiendo. El mundo quiere cambiar nuestros principios, el mundo quiere arrancarnos nuestras costumbres y nos imprime sus modas, el vestido, las diversiones, los negocios, la moral, la religión y todo lo que hay en el mundo de hoy. Muchas cosas nosotros no nos damos cuenta y a veces creemos que porque somos cristianos modernos tenemos que aceptar todo. Hay que tener mucho cuidado porque muchas de estas cosas socavan nuestra identidad como hijos de Dios. Pero una pregunta que nosotros tenemos que hacer, ¿de dónde viene la firmeza de Daniel? Como yo les comentaba, algo que a mí nos debe de impresionar es que Daniel y estos muchachos se cree que tendrían entre 14 y a lo máximo unos 16 años de edad. Eran adolescentes, eran jóvenes. Para nuestros tiempos yo diría serían casi unos niños. Pero eran jóvenes que habían adquirido raíces firmes, raíces profundas, jóvenes en los cuales la palabra de Dios se había atesorado en sus corazones y ellos sabían cómo ellos tendrían que responder ante las presiones del mundo. Bueno, primeramente dice aquí, el nombre original de Daniel indica que sus padres eran judíos legítimos y que honraron a Dios con esos nombres. Los nombres de estos jóvenes fueron puestos por sus papás. Muchas veces la forma en que a nosotros nos llaman en casa, como nosotros nos dicen, nos habla mucho de quiénes somos y eso fortalece nuestra identidad. Entonces ellos indudablemente habían sido instruidos por padres que conocían los principios de Dios, padres que conocían el poder y la gracia de Dios y los instruyeron. En segundo, también podemos ver que Daniel nació, o estos jóvenes nacieron por la edad que más o menos tenían durante el reinado del rey Josías, aquel rey que fue el gran reformador de su tiempo, un reformador espiritual. Es indudable entonces que ellos se formaron con principios sólidos en la palabra de Dios. También Daniel fue contemporáneo del profeta Jeremías, que había hecho oír la palabra de Dios. Entonces Daniel, acuérdense que aparte eran de linaje real, conocían la palabra de Dios. Ahora sí que se nutrieron de la palabra de Dios. Donde nosotros vamos a tener raíces profundas, bueno, en la forma en la que somos instruidos, en la forma en la que somos educados. Hay una expresión más adelante, y la vamos a ver en su momento, cuando Daniel dice que era un estudioso de la palabra de Dios, cuando utiliza aquella expresión, miré atentamente en los libros. Y cuando él está leyendo o releyendo las profecías de los grandes profetas, él encuentra aquella profecía de que Israel solo habría de estar 70 años cautivo en Babilonia. Entonces eran nacidos estudiosos de la palabra de Dios. Y yo les quiero decir aquí en esta mañana, si usted quiere que sus hijos tengan raíces sólidas en su vida,
hay que enseñarles la palabra de Dios, hay que guiarlos a la palabra de Dios, hay que llevarlos a la palabra de Dios. De alguna u de otra forma hay que instruirles en la palabra de Dios, en los principios cristianos, en aquellos principios que nos dan identidad, que nos dan fortaleza y que nos pueden hacer personas de éxito en el futuro. De otra manera, los valores van a ser socavados. Qué triste es cuando vemos muchachitos jóvenes que sin principios, que sin valores, se comportan de manera terrible en nuestra sociedad. No hay tiempo para mencionarlo y aparte creo que no vale la pena. Pero yo creo que todos queremos que nuestros jóvenes y nuestros niños sean servidores de Dios y usados por Dios. Y esto también aplica a nuestra vida, porque muchos de nosotros conocimos a Dios cuando ya éramos un poquito grandes. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, dice, ni con el vino que él bebía. Entonces ellos empezaron a poner límites a su relación con los demás. Ellos quisieron ser fieles a Dios y preservaron su identidad. Algunas cosas se las pudieron arrancar, pero el mantenerse limpios y puros delante de Dios, eso no lo pudieron hacer. La historia entonces de Daniel nos enseña esto, que sin importar en dónde estemos, podemos ser fieles a Dios y que podemos mantenernos ahí y que Dios nos va a respaldar. Bien. Seguimos avanzando y dice entonces que Daniel va a pedir una prueba. Dice que cuando él habla con este jefe de los eunucos de nombre Aspenaz, dice que aquel hombre le dijo, oye, pero yo tengo una orden del rey. Y mi propia vida, dice, está en peligro si yo no le obedezco. Y entonces Daniel dice, hagamos una prueba. Por un tiempo, dice, creo que son 10 días, dice, por un tiempo hagamos una prueba. Y solo danos legumbres, frutas y agua. Y eso comeremos. Dice, sí, dice, pero vuestros cuerpos se van a ver débiles. Y una de las cosas es que el rey quiere verlos frondosos, fuertes, alegres. ¿Y qué dice Daniel? Hagamos una prueba. Aquí, escondido, también nos da un principio. Muchas veces nosotros no tenemos que enfrentarnos al mundo de maneras de confrontación hacia los demás. No se trata de ponernos en guerra con todo el mundo. Daniel tiene esta sabiduría, dice, ponnos a prueba. Y tú ve cómo nuestro semblante, si se mantiene, si no se mantiene. Y aquel hombre accede a hacerlo. Vemos aquí que Daniel no exigió, no impuso. A muchas veces nosotros como cristianos tenemos que tener también esa sabiduría. No se trata de salir a insultar a los demás, no se trata de confrontar a los demás, no se trata de salir y querernos ponernos en guerra con todo el mundo, sino pongámonos a prueba, dice, y ve los resultados. Dice, y comieron agua y legumbres. Y nosotros vamos a ver, dice, y sus rostros y su físico no disminuyó. O sea, nosotros podemos ver aquí lo que es el poder de Dios, que nada en ellos disminuyó. Dios, hermanos, siempre es fiel y nos puede llevar adelante. Yo esto creo que lo podemos traducir incluso hasta el aspecto material. Cuando el pueblo de Dios caminaba por el desierto 40 días, dice la Biblia que ni sus vestidos ni sus sandalias, dice, se desgastaron. De esta forma, Dios es capaz de guardar a sus hijos. Así en los jóvenes hebreos fue su físico, no disminuyó. En el pueblo de Israel dice que ni aún su ropa se desgastó cuando ellos caminaron por el desierto, porque Dios
caminaba con ellos. O sea, Dios nos va a respaldar, Dios nos puede respaldar y Dios lo quiere hacer. El Señor nos puede sostener con lo poco que tengamos y nosotros estamos dispuestos a honrarle. Y por último, para terminar, el resultado de la prueba. A estos 4 muchachos dice así: Dios les dio conocimiento e inteligencia. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Créanme que yo lo he visto, cómo el Señor bendice a sus muchachos, a sus niños, a sus jóvenes, en las escuelas, los hace ser diferentes, les da capacidad de aprender de ser buenos muchachos, porque Dios respalda a aquel que quiere permanecer fiel. Y dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. De esto vamos a hablar mucho más adelante. Dios le dio, o sea, aparte de que los bendijo, aparte de que potenció sus capacidades, porque ya de por sí cuando aquellos hombres escogen a lo mejor de los hijos de Israel, Dios potencia aquellas capacidades, pero además les da dones especiales. En el caso de Daniel, aquel entendimiento de poder interpretar visiones y sueños. Dice nuestro siguiente versículo, y el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Pasaron 3 años, y fueron presentados ante Nabucodonosor. Y dice así que ellos, me imagino que ellos fueron entrevistados uno por uno. Dice, y el rey habló con ellos. Dice, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos les habían cambiado el nombre, pero aquí la palabra de Dios les sigue llamando con sus nombres originales. El mundo te puede cambiar el nombre, nos puede cambiar el nombre, pero Dios nos sigue viendo como Él nos llamó. A lo mejor el mundo nos pueda llamar anticuados, a lo mejor el mundo nos pueda llamar retrógradas, a lo mejor el mundo nos ponen de muchos apodos, santurrones, aleluyas. Pero lo más importante es cómo nos llama Dios. Y finalmente dice, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Aquel reino de Babilonia no iba a prevalecer por siempre. Aquel reino de Babilonia iba a llegar tarde o temprano a su fin. Pero, ¿saben qué? Pero dice, y Daniel continuó. El rey de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, como todos los reyes de la tierra, iban a llegar a su final, a su destino final. Pero dice la palabra de Dios, y Daniel continuó hasta el fin, hasta el año 1 del rey Ciro. Quiere decir que todo un imperio se fue. Un rey se fue con todas sus cortes, pero Daniel prevaleció porque Dios estaba con él, y Dios estaba con él porque él propuso simplemente serle fiel a Dios. En esta mañana el mensaje es este: cuando nosotros nos proponemos ser fieles a Dios, Él nos va a respaldar, Él nos va a bendecir, Él nos va a proteger, Él va a estar con nosotros y Él nos hará que nosotros podamos preservar por sobre todas las cosas, que el Señor nos ayude a serle fieles. Nosotros, en nuestra familia, a través de nuestros hijos, a través de los nuestros, que tengamos esa fuerza de honrar el nombre de Dios.